Bendecido sea el nombre eterno del Señor. Sentimos tan contentos, tan felices, alegres, al saber que estamos viviendo en este tiempo tan hermoso, el tiempo de la venida del Señor. Y si el Señor está presente con las bendiciones que dice la Biblia que Él trae en su venida, nosotros somos poseedores de esas bendiciones, porque ahí es donde Él reclama. Él viene con el reclamo para reclamar todo lo que Él conquistó en la cruz del Calvario en su primera venida. En su segunda venida Él viene para hacer el reclamo de todo eso que fue conquistado en la cruz del Calvario. Así que la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor, alrededor de esos dos acontecimientos se mueven todos los programas de la Biblia y todo el programa divino, todo el programa de Dios, todo se desarrolla en base a esos dos eventos. Son los dos eventos más grandes que acontecen sobre este planeta Tierra. Su primera venida para hacer una obra de redención y su segunda venida para hacer una obra de reclamo y de culminación. Todo va a culminar allí, en esa segunda venida del Señor. Ahí viene el fin también del reino de los gentiles, viene el establecimiento del reino de Dios, viene el recogimiento de los escogidos, toda esa bendición, viene el cumplimiento de las promesas del Señor, de la resurrección de los muertos en Cristo y nuestra transformación. Todo eso viene después que ya Él hace el reclamo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del reclamo del Señor en su segunda venida. Somos bienaventurados. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas gracias. Yo creo que ahí está bien o un poquito más atrás. Está muy bien. Muy bien, muy agradecido a nuestro Padre que nos concede esta reunión. Y veo que el salón pues se está ampliando ya cuando ustedes quiten esta parte ya nos queda casi el doble, ¿no? Nos queda casi el doble, así que este salón va a quedar bastante grande. Más la parte de adelante, que también allá recibe, también allá se puede. Aquello fue lo primero con que comenzaste, aquello de adelante. Aquel pedacito chiquitico. Bueno, y sigue creciendo. Entonces, una vez que ya esto va creciendo, ya nos preparamos. Yo creo que en algún momento vamos a tener el ungido de Dios por acá con nosotros. Yo sé que Él viene para acá, para Acapulco, pero yo estoy pensando que sería bueno si nos podemos juntar toditos en este salón cuando Él venga, para ver si le pedimos un viernes por lo menos para acá y después un sábado y domingo ahí en Acapulco. Todo él viene, pero tiene su tiempo. Por eso tenemos que irnos preparando, porque la presencia de Él pues es una bendición muy grande. Y es muy bonito que ustedes se unan, la unión de ustedes es muy bonito porque eso indica
que ustedes entienden que el rebaño del Señor es uno solo. Aunque geográficamente estemos divididos unos en un país, otros en otro, y en un país unos en una ciudad, otros en otro, y en vez de en una ciudad, unos en una región, otros en otra región de la misma ciudad, pero en realidad el rebaño es uno solo, es un solo pueblo. Y eso lo tenemos que mantener siempre en nuestro corazón, esa unidad. Esa unidad. Tenemos un solo mensaje, tenemos un solo mensajero, tenemos una sola luz, una sola revelación, y es la revelación de la segunda venida del Señor. Este tiempo que nos ha tocado a nosotros es muy grande y yo me siento tan feliz que el Señor me permitió vivir hasta acá, ¿no? Pues yo estuve creyendo el mensaje del hermano Branham estando él vivo. Muchos de ustedes lo creyeron después que el hermano Branham había muerto, pero yo estuve con el mensaje del hermano Branham estando él vivo, tomando sus mensajes y llevándolos por las iglesias pentecostales. Estaba, por cierto, en una reunión, cuando recibí la noticia del accidente del hermano Branham, y me mandaron regresar de nuevo a Venezuela porque no se sabía qué se iba a hacer. Todos estábamos esperando que él resucitara para que cumpliera todo lo que él dijo que tenía que suceder, lo cual no había sucedido. Y entonces la gente, bueno, hay que esperar que resucite para que se cumpla. Pero no es así. Yo, por supuesto, nosotros tuvimos un tiempo. Y yo soy de los que creo que hasta la familia del hermano Branham estaba creyendo eso. Porque recuerdan ustedes que la muerte de él fue un 24 de diciembre del año... Eso fue en el 65. Y y la familia no quiso que tocaran ese cuerpo y lo mandaron a meter en una morgue, en una especie de... Es como una urna digamos, de lámina inoxidable que tienen ellos, y en ese lugar lo mantuvieron para sepultarlo. Creo que fue el 9 o el 11, si mal no recuerdo, de abril. Terminó el mes de diciembre, tuvo enero, tuvo febrero, tuvo marzo, y ya en abril resolvieron sepultarlo. Yo me supongo, como ellos no permitieron que ese cuerpo lo tocaran, lo abrieran, le sacaran nada, sino que lo dejaran allí. Yo creo que la familia también estaba creyendo lo mismo que creíamos nosotros, que iba a resucitar de un momento a otro. Y estaban ahí pendientes. Y eso costaba dinero, mantenerlo ahí en ese lugar. Eso había que pagarlo. Y ellos lo hicieron hasta que resolvieron sepultarlo. Pero aún después de sepultado todavía nosotros seguíamos creyendo. Sabíamos que era un profeta vindicado, sabíamos que era un profeta que había hablado la palabra. Pero Dios tiene un programa que lo viene desarrollando desde el huerto del Edén, desde la caída, cuando aparece allí y le habla el Señor a Adán, que fue el primero que le preguntó: ¿qué has hecho? Bueno, Adán, muchas personas dicen que
que fue una excusa que Adán dijo o algo, pues ahí cuando él dijo, la mujer que me diste por compañera, le estaba echando la culpa a Dios. Parecía que le estaba echando, la mujer que me diste por compañera me dio y comí. Ve, yo no, si tú no me das esa mujer, pues no hubiera pasado nada, pero ve, le estaba echando la culpa a Dios. No hizo bien. Eva hizo mejor. Bueno, fíjense ustedes, porque la Biblia te dice clarito, Adán no fue engañado, sino Eva. Eva sí le dijo, y después le dijo a Eva, la mujer, ¿qué hiciste? Ella dijo, la serpiente me engañó y comí y le di a mi marido. La serpiente me engañó. Realmente ella confesó la verdad. La serpiente me engañó. Ahí se dio cuenta del engaño de la serpiente. Pero a la serpiente él no le preguntó nada. Que le preguntó a Adán, le preguntó a Eva, pero a la serpiente le dijo, por cuanto esto la maldijo, entonces le dijo que de la mujer nacería una simiente que le aplastaría la cabeza, aunque tú le herirás en el calcañar, la serpiente lo iba a herir. Quiere decir que sí iban a pasar sufrimiento. Muchos de los profetas iban a sufrir a causa de la maldad de la serpiente y el ungido de Dios. Ahí estaba hablando de Cristo, cómo lo heriría la serpiente en el calcañar, le habló como las manos fueron clavadas, los pies fueron clavados con clavos, pero él te aplastará la cabeza. Ahí mismo estaba hablando de la primera venida del Señor y de su segunda venida, porque en la segunda venida es donde el Señor trae su día de venganza. Es en la segunda venida que él dice que por la palabra destruirá por la espada que sale de su boca, que es la palabra, destruirá al anticristo y establecerá sobre la tierra el reino del Señor y vendría en la segunda venida el día de venganza del Dios nuestro. Jesús esa parte no la quiso leer en Isaías, solamente leyó, y para anunciar, vengo para sanar a los enfermos, para traer salvación, para traer y anunciar el día de la buena voluntad del Señor, que es en la edad de la gracia, la dispensación de la gracia, donde se viene anunciando esa salvación que fue hecha en la persona de Cristo, y esa obra expiatoria de Cristo fue una obra de redención desde Adán. Ahí fue incluido Adán, porque con lo que Dios cubrió el pecado de Adán fue con la muerte de unos corderos, que tomó el sacrificio y tomó la piel, y con la piel los cubrió. Pero la sangre de esos corderos no limpiaron el pecado, pero cubrieron, ¿ve? Hasta que apareciera el verdadero Cordero de Dios, que sí quita el pecado. Ya Él no lo cubre, Él lo quita, el Cordero de Dios. Él sí vino para quitar el pecado del mundo y llevarlo, el pecado, al infierno y entregárselo al dueño del pecado.
y resucitó sin pecado. Y por esa razón la resurrección de Él es nuestra justificación. Y entonces de ahí en adelante comenzó el día de la buena voluntad del Señor, desde el Pentecostés, a predicarse hasta que esa puerta fue cerrada. En el capítulo 3 del Apocalipsis ustedes ven que ya en la Odisea dice que ya la puerta fue cerrada. Pero en el capítulo 4 aparece una puerta abierta. Una puerta cerrada es ya terminó. Todo esto terminó. Pero cuando se abre una nueva puerta, ¿qué significa? Una nueva esperanza, una nueva bendición. Y para colmo una voz invitando, sube acá, sube, entra. Sube acá para que conozca lo que yo estoy haciendo. Ya eso es. La primera puerta tuvo un nombre. La gente solamente por ese nombre, porque no había otro nombre en el cual el ser humano puede ser salvo, sino ese nombre. Para entrar tenía que entrar por ese nombre, por Jesucristo. Si no entraba por ese nombre, se buscaba el nombre de Confucio, o el nombre de Buda, o el nombre de Mahoma, o cualquier otro nombre, no le iba a servir. Porque solamente por esa puerta tenía un nombre. Pero esa puerta fue cerrada. Llegó el momento en que la séptima edad de la iglesia terminó. Cuando el Señor se lleva al mensajero, se terminó la revelación para esa edad. Ya no hay más revelación. Muchas gracias, hermano. Ya no hay más nada para esa edad. Entonces, el Señor, gracias a su bondad y su misericordia, se abre una nueva puerta. Y esa nueva puerta también tiene un nombre también. Esa puerta. Y si entramos por esa puerta, así como Pablo dice, déjame leérselo ahí en Romano, ¿no? Debe estar en Romano para que lo leamos ahí. Veamos esa partecita ahí en Romano, que es muy interesante. Debe ser Romanos 8 debe ser. Romanos 8, sí. Dice que, fíjense ustedes, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. Sí. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación misma, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Que la creación, el universo, los árboles, los animales, toda la creación es aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, porque no fue la creación la que cometió la falta, fue el hombre, el ser humano. Y ahí entró el pecado, porque antes del pecado no había muerte. No se moría, pero ni una hormiga. Las hormiguitas vivían para eternamente. Hubieran vivido para siempre. Y los bachacos y todo. Pero entró la muerte. Ningún árbol se moría.
Y ustedes saben que los árboles tienen vida y algunos árboles se mueren, que algunos científicos dicen que en un bosque en vez se ve un árbol muerto porque se suicidó. ¿Y cómo sería eso? Pero bueno, ya lo sabremos más adelante. Pero todo lo demás vivo y él seco. No se moría nada. Pero cuando entró, por eso dice que él dice acá en esta parte que les estoy leyendo, que la misma creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Quiere decir que hay una esperanza que es en la manifestación de los hijos de Dios, en que va a desaparecer todo eso. Porque también la creación misma será libertada, ¿ve? La misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción o de muerte, ¿no?, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, toda la creación, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora fíjense ustedes, Pablo está hablando aquí, y yo pregunto, ¿y la redención no fue hecha ya por Cristo en la cruz del Calvario? ¿Fue hecha o no fue hecha? Pero aquí nos está hablando de otra redención. Miren ustedes, aquí nos está hablando de otra redención, porque ya fuimos redimidos por Él al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Pero ahora aquí nos está hablando que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir que así como nuestra alma fue redimida por Cristo en su obra expiatoria en la cruz del Calvario, porque usted y yo lo recibimos como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, y los hermanos que ya partieron también lo recibieron a Él como nuestro Salvador. Y ese Cordero sí quita el pecado, no lo cubre, lo quita. El que Dios sacrificó para cubrir la desnudez de Adán y de Eva, solo cubría el pecado. Pero este Cordero que está anunciando Él allí, que vendrá y le aplastaría la cabeza, un calcañar herido y es algo doloroso y fuerte, pero una cabeza aplastada, ¿qué significa? Que usted agarre y le agarre la cabeza y se la machaque. Ahí hay una victoria total. Entonces, aquí está otra redención. Nos está hablando que esperando esa redención estamos esperando. Quiere decir que todavía estamos esperando esa redención de nuestro cuerpo. Eso viene en su segunda venida. En la primera venida viene la redención de nuestra alma por sacrificio de Cristo. Y en su segunda venida viene la redención de nuestro cuerpo. Si usted no entra por esa puerta que se abrió ahí en el capítulo 4, que dice que se abrió una puerta en el cielo y una voz que decía, sube, sube acá,
para mostrarte las cosas que son después de estas, después de las edades, después de la dispensación de la gracia. Después de esta hay unos 7 sellos, 7 truenos que no están escritos, que son a donde está ese misterio de la fe, de transformación y rapto. Y no crean ustedes que nosotros solamente somos los únicos que tenemos que oír eso para transformación y rapto. Los que están en el paraíso también tienen que oírla. Tienen que oír el mensaje del Señor en su segunda venida para poder obtener fe de transformación y rapto. ¿Ve? Que no somos nosotros. Por eso decía el hermano William en una parte, que él decía que quizás nosotros veíamos solamente este grupito cuando el mensajero de Dios iba a hablar, y resulta que podemos tener aquí una cantidad que no la podemos ver, pero que están oyendo también ese mensaje que les dará fe para ser resucitado y transformado y raptado. ¿Se dan cuenta? Eso es bien importante. Entonces, esperamos esa adopción de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Quiere decir que fuimos ya salvos por la obra de Cristo, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces estamos aguardando, esperando una promesa que aún Pablo y todos ellos y todos los creyentes que partieron en cada etapa de la iglesia, hubo un programa que Dios desarrolló con Pablo para juntar los escogidos. ¿Y a dónde colocó Dios a Pablo? En Asia Menor, porque ahí estaban los escogidos de ese tiempo, porque Dios es sabio y es con su palabra que Él va llamando a los escogidos. Las ovejas oyen su voz. Entonces después levantó a Ireneo en Francia, porque en Francia era donde estaban los escogidos de esa época, y después levantó a Martín, que también ministró parte en Francia, y la otra parte fue donde, en Hungría. Era un húngaro, Martín era húngaro, hablaba el húngaro. Bueno, porque en Hungría, en esa región, era donde Dios tenía los escogidos. Y después de Martín levantó a Colombo, ¿no? Levantó a Colombo porque la parte, Colombo ministró en dos regiones, conocía esos 2 idiomas, que era Irlanda y Escocia. Fue la zona donde se movió Colombo. ¿Por qué? Porque los escogidos estaban allí, los escogidos de ese tiempo. Es un programa que viene Dios desarrollando, y los juntaba a través de su voz, a través de su palabra, que Él lo ponía en cada mensajero. Y después entonces apareció Lutero, porque los escogidos de Dios estaban en esa zona, en Alemania. Y después entonces levantó a Wesley, porque los escogidos de Dios estaban en Inglaterra para esa época. Pero todas esas regiones donde fueron ya recogidos los escogidos, ahí no queda nada. Ahí en esa zona, ustedes ven, por ejemplo, que hay un grupito de Alemania que colabora, pero son hermanos latinos que viven en Alemania. No son alemanes.
que hay unos hermanos en el Reino Unido, en Inglaterra, que colaboran, son latinos, muchos son mexicanos, muchos son de otros países de aquí. Toda esa gente que ustedes ven en Estados Unidos, ustedes ven todas las iglesias ahí en Estados Unidos, vayan ustedes a esa iglesia a ver si consiguen americanos. No hay ni uno. Todos son mexicanos, son guatemaltecos. Vayan allá a España a ver si consiguen por ahí españoles. Hasta donde yo sepa, había uno que ya se fue con el Señor, un viejito, que él decía: esto que yo oigo me deja a mí patitieso. Cuando él oía eso de los profetas, pero era el único que asistía ahí, por cierto se fue el viejito. Pero todos los que van ahí, el pastor de ahí de Madrid es el hermano Emilio, Juan Emilio Aspuac Sánchez, que es guatemalteco. El pastor de Barcelona es un hermano de Colombia, el hermano Gustavo de Colombia. El pastor de Sevilla, que es el hermano Ricardo Arteta, es colombiano. Y todos los que se reúnen ahí con él, busque usted a ver si hay ahí españoles. Nada. Eso es lo que decía el hermano William, que cuando llegaba la cosecha y Dios cosechó con estos mensajeros, con Wesley, por ejemplo, que cosechó los de Inglaterra, Wesley fue el que más se extendió, porque Wesley también llevó su mensaje a todas esas regiones y también se extendió. Todos esos que fueron cosechados, ya cuando usted llegaba a un campo, dice el que usted llega a un campo de maíz, y usted cosecha todo el maíz que hay allí, ¿acaso queda algún rebusco, alguna otra mazorquita que se queda por ahí? Dice, queda apenas un rebusco, que aparecen por ahí unos latinos y forman, pero no es que se puede haber una cosecha. Aún la nación norteamericana, con toda la bendición que tuvo de tener a nuestro hermano, el precursor de la segunda venida del Señor. Todos los que están ahí, vaya usted a Chicago a ver quién es el pastor. Ezequiel Mata. Ahí va a encontrar usted el pastor, un mexicano. Y todos los que se reúnen con él son mexicanos y de otros países. Allá en España fue donde yo vi de más naciones que había, de República Dominicana, había mexicanos, había colombianos, porque el pastor era colombiano, había de todas las naciones, pero ya cuando la cosecha es hecha y no queda nada. ¿No oyeron ustedes una vez que habló el hermano Branham, que dijo que ya el Espíritu Santo se había ido de esa nación? ¿No lo oyeron ustedes? ¿No lo llegaron a ver? Dice, ya yo, el mensajero de esa nación, dijo, ya yo no oro por esta nación. La bendición que ha tenido ese país es porque ahí hay muchos escogidos y son latinoamericanos. Eso, hermano, esta mañana me comuniqué con uno de ellos, que es el hermano Tarsis Robles de Hueco, que es pastor de Hueco, que es un mexicano. Entonces, todo esto es un programa que Dios viene llevando a cabo, y cuando se termina, por gracia de Dios, se nos abrió una puerta celestial. Y esa puerta tiene un nombre.
Y usted tiene que entrar ahí. Si a usted no le gusta ese nombre o no le gusta, pues te va a tener que quedar fuera. Pero el mensaje del Señor aquí nos está hablando, Pablo, de una segunda redención. Y para haber una segunda redención tendrá que haber otro propiciatorio. Así que hubo un propiciatorio donde se derramó la sangre, se derramaba la sangre del Cordero en el templo, pero después en el templo celestial entró la sangre de Cristo. Ese propiciatorio. Pero luego entonces, acá en la tierra, hay otro propiciatorio que tiene que derramar su sangre también. ¿Se dan ustedes cuenta? Hay una nueva redención, la redención del cuerpo. Y esa la tenemos que recibir nosotros como el enviado de Dios con esa misión, que es el que nos dará esa fe de transformación y rapto, pero también los hermanos que están en la otra dimensión la tienen que oír. Hay una parte donde dice en la Biblia que Dios une las dos cosas, la celestial y la terrenal. ¿Dónde es que está eso? ¿No lo recuerdas? Que une las dos cosas, ¿no es en Colosenses 2? Por ahí. Déjame ver si es en Colosenses 1:10, por ahí. Hay varias partes, pero que yo me acuerdo y creo que lo leí en Colosenses 1, me parece, pero hay otra parte que también lo vi, varias partes, donde él dice que él, déjame ver en qué parte es, Colosenses, será Colosenses, por medio de él reconciliar consigo, no, es en Colosenses 1:20, donde dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero ve que usted que ambas cosas las reconcilia, las que están en el cielo y las que están en la tierra, dice. Vean ustedes, con su primera y con su segunda venida. Ahí viene, quiere decir que esta gente que están allí no fueron perfeccionados sin nosotros. No podían ser perfeccionados sin nosotros. Y eso también lo puede conseguir usted en la Biblia. Ve que ellos no fueron perfeccionados sin nosotros. Eso los consigue por ahí en Hebreo, creo que es. Tenían que entonces aparecer nosotros para que apareciera el Señor en su segunda venida y pudiera abrirse esa puerta celestial. Es una bendición muy grande. Una puerta abierta es una oportunidad. Es una bendición que se abre para la humanidad, para el pueblo, para la novia, para todos los que la puedan recibir. Tenemos esa bendición de su segunda venida. Por eso es que Pablo habla de esa otra redención, porque dice que esa otra redención la pone en el futuro. ¿Ve? Esa parte que se lo leí, se dieron cuenta que la puso en el futuro, esperando
esa redención del cuerpo. Y ahí es donde, con Él es donde realmente somos redimidos por completo. Por esa razón, cuando el Señor habló de Elías, y él dijo, le preguntaron, ¿y Elías? Y él dice, sí, Elías ya vino, hicieron en él todo lo que quisieron. Entonces le entendieron, pero le dijo, pero Elías vendrá. Y, ¿cuál es la palabra que él usa? Y restaurará todas las cosas. ¿Cómo es que podemos ser restaurados? Cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros, teniendo este cuerpo mortal, obtengamos un cuerpo incorruptible, inmortal. ¿Ven ustedes? Ahí es donde viene la verdadera restauración. Así que es Elías que viene ahí al final para restaurar todas las cosas. En una parte lo llama Elías, pero en otra parte, cuando Pedro habló, dijo Jesucristo. Lo llamó Jesucristo, y es Jesucristo viniendo en su segunda venida, y viene con sus ángeles, con Moisés y Elías, porque tiene que una obra. Moisés solamente fue un mensajero para Israel. Su mensaje de Moisés y su ley fue para Israel, pero el mensaje de Elías, él no solamente predicaba a Israel, predicaba a todas las naciones. Ve que él fue una vez ordenado a ungir un rey gentil y un rey de Israel y un rey, ¿ve? Que él era un mensajero para todas las naciones. Era diferente. Pero ven ustedes que ese Elías, viene un Elías que sí trae la restauración. ¿Cuándo es que todo es restaurado? Cuando los muertos en Cristo resuciten, y cuando nosotros los que estamos vivos y los veamos a ellos resucitados, seamos transformados. Entonces nosotros estamos viviendo en el tiempo de esa restauración. Eso es más grande, esto que está pasando hoy, de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque entonces ahí viene la reconciliación de las cosas que están en la tierra y de las que están en los cielos. Y lo que Dios tiene en la tierra, no crean ustedes que Dios está pensando mucho en las cosas terrenales, en minas y eso, ¿no? Lo que tiene Dios aquí en la tierra son sus hijos. Eso es lo importante para Él. Y en el cielo lo que tiene son sus hijos. Entonces, esa reconciliación viene ya también. Bueno, yo doy gracias a Dios porque tenemos con nosotros este guía y estamos felices que somos personas que hemos recibido. Por eso somos un solo pueblo, un solo rebaño. Si decimos que nos vamos a reunir todo el rebaño del Señor en un lugar, no se ponga usted a pensar qué lugar sea. Piense que usted es parte de ese rebaño. Y es para oír la voz de Dios a través de su ungido. Yo espero que pronto Él esté por acá, por Acapulco, y yo espero que nos dé un día para Chilpancingo. Bueno, esa es mi aspiración y mi fe. Y creo que nos los va a conceder. Así que oremos a Dios porque la presencia de Él solamente ya es una bendición. A su presencia es una bendición muy grande. Bueno, estamos muy agradecidos al hermano Rafael por todas sus atenciones y todo lo que ha hecho por nosotros. Tenemos al hermano Jacobo. Hermano Jacobo Uriosti está aquí con nosotros también. ¿Dónde está?
Ahí hasta, oye, Jacobo, Dios te bendiga. No te había visto, como que te estás rejuveneciendo más. Se ve más joven el hombre. Rafael Urrieta, Dios te bendiga, Rafael. El deseo que teníamos era ir allá, pero yo quería solamente tener esto porque quería terminar de leer unos mensajes y quiero regresar a Acapulco para dedicarme a terminar un tomo que estoy revisando, que está muy, muy importante. Entonces digo, bueno, mejor que nos juntemos todos. Aquí está Jacobo con su gente y aquí está Rafael con su gente. Que Dios les bendiga y les guíe en todo lo que van a hacer ahí. Se ha hecho todo conforme a la voluntad de Dios. El hermano Abraham Liberato, bueno, ya esas son palabras mayores. Cuando ya hablamos de Abraham Liberato Beltrán, ya esas son palabras mayores. Ya que Dios bendiga a Abraham, que lo siga guiando, lo siga dirigiendo y que en todo tenga una gran victoria en todo lo que se proponga. Tenemos al hermano Godolfredo Mendoza Ramírez, si no lo recuerdo, a Mastepec. Sí te conocía antes, sí ya había visto antes, ¿no? No lo había registrado en la computadora, pero ya lo vi. Y aquí no se ve muy bien, pero más o menos. Los muchachos no tienen ahí cómo enfocármelo, ¿no? No tenemos. Bueno, el hermano Mauro Verón García, no recuerdo. Yo como que te he visto antes, Mauro, o en película, o en foto, por WhatsApp. Sí, porque yo creo que sí te había visto. Ah, pues entonces sí, ya por ahí lo había visto. Mauro, que Dios te prospere grandemente y te dé la victoria en todo. Eliseo Urrieta. Eliseo, sí, yo lo conozco, sí lo conozco yo desde muchachito. Lo conocí siendo muy muchachito, muy chiquito. Bueno, el hermano Antero Cano. ¿Sí te conocía antes? Sí, yo creo que sí. Ese grupo nuevo que se le presentó el 9 de agosto del 2020. ¿Ah, sí? Sí, aquí se fue, aquí donde... La Villa Hermosa. Exactamente. No lo recordaba, pero bueno, y ahora ya te registré en la computadora aquí. Hugo Cortés Saldaña. No te había visto antes, Hugo, tú no habías venido antes, ¿no? ¿Ya había venido? Bueno, no tenemos ningún otro pastor que se nos quedó aquí fuera, que levante la mano para verlo. Ya están todos, ¿verdad? ¿O hay algún otro? Bueno, de todas maneras es un privilegio tenerlos a ustedes. Una de las razones de esta gira que estoy dando ahorita es porque el ungido de Dios, mira, la palabra que habla un ungido, eso no cae por tierra. Él llamó en este último viaje que fue a Monterrey, llamó a Epifanio y le digo: Epifanio, tú me extiendes este galpón desde aquí hasta acá. Y lo llevó y le dijo: ahí tuvo que tumbar el talón de los pastores, porque le dijo: tumba eso, viaja eso.
hace ese salón ahí. Bueno, claro, es una construcción costosa. Y junto con esa construcción, cómprate el terreno del lado. Ya es una palabra hablada por el ungido. El hermano Epifanio pues no tenía el recurso, porque él todo lo que ha recibido, él siempre está pendiente de la carpa, siempre está enviando. ¿Y de dónde sacaba para hacer esa reconstrucción tan grande? Porque eso es más grande que el mismo salón que tiene él, lo que está construyendo, y la cantidad de postes de hierro que son grandes para poder sostener eso y toda esa estructura. Pues él dijo, yo le dije, mire, Epifanio, aquí hay que empezar a hacer por lo más fácil. ¿Qué es lo más barato que te sale a ti aquí ahorita? Con los muchachos constructores e ingenieros, ¿qué es lo más barato que sale? Hacer los huecos donde vas a poner las bases. Eso es lo más barato. Búscate gente que te empiecen a hacer, que te hagan los huecos, para que empiecen a hacer los huecos, que es lo más barato. Por ahí comienza. Si no empiezas a hacer los huecos, no te va a aparecer el tubo que vas a clavar ahí. Pero si empiezas a hacer los huecos, te van a aparecer los tubos, te van a aparecer el hierro. Él no sabe de dónde, pero bueno, Dios le ha ido proveyendo de un lado y del otro, y estamos muy agradecidos, pero felices, porque muchos hermanos, pastores, han colaborado, y algunos yo he llamado y les he dicho, mira, te voy a poner una meta de tanto para que nos ayude a que se cumpla esta palabra del profeta. Y gracias a Dios que esos pastores han duplicado esa meta. Recuerdo que uno de los que llamé fue el de Mapachapa. Te voy a poner unos 100,000 pesitos para que nos ayudes en esto. Y apareció él con un grupo de gente y con 200,000 pesos. La meta duplicada, y dijo, esto es el principio después me vas buscando el resto. Pues entonces, y con un grupo de gente que trabajaron creo que hasta ayer o anteayer. Estuvieron trabajando ahí hasta... Bueno, pero para que ustedes vean cómo Dios le ha puesto en el corazón a esa gente. Y allá también me pasó ahora que me fui por ahí por Oaxaca, y le puse al hermano Roberto una meta también de 100, y cuando yo le dije, mira, tienes de aquí para octubre y para diciembre, porque esperamos que en diciembre ya hemos cumplido completa la palabra del profeta. Y me dijo, hermano, cuente con eso, que mi iglesita es pequeña, pero esta gente esto es una gran iglesia, me dijo. Pequeña, pero en tamaño. Pero en trabajo y acción son bravos. Y yo, bueno, cuando fui, casi pasé, me dijo, aquí tiene casi la meta duplicada. Y te espero en octubre para volverla a duplicar. Me decía, te espero en octubre y en diciembre también. Así que fíjense ustedes cómo Dios le ha puesto en el corazón de esta gente. Eso para mí, yo le dije, bueno, por ahí buscaremos con Gerson cómo hacer un plan para octubre. Pero bueno, lo importante es que el profeta me dijo allá en Palmira, y yo le estaba hablando de la actividad, de una reunión que yo tenía en Tizayuca. Y él me dijo, bueno, mira, Miguel, Tizayuca no lo vamos a abandonar, eso lo vamos a terminar, pero mi prioridad es Monterrey. Lo que yo les dije a Epifanio de Monterrey, esa es mi prioridad, que trabajen en eso. Mi prioridad es Monterrey. Yo digo, bueno,
La de Tizayuca también la vamos a cumplir, pero en su debido tiempo. Entonces vean ustedes, son cosas habladas por él y acá en Villahermosa le volví a preguntar, Señor, usted nos habló de la compra de ese terreno del lado, estamos en construcción, no tenemos ahorita, estamos todavía construyendo, no tenemos, y ese terreno del lado, si es importante, me dijo, ese y el otro, el que sigue. Y dije, así, el que sigue también, ya está hablado ya. Ya después que él lo habla, ya uno no puede echar esa palabra para atrás. Y le dice, amén. Así que no es que se va a dejar, sino que le digo, ese y el que sigue. Bueno, entonces vean ustedes, son cosas que uno no entiende. Y ya nos llamó y nos dijo, el 11, 12 y 13 de septiembre estoy en Monterrey, para ver que ya tengan todo eso listo. Miren, para septiembre tenemos, yo le agradezco a todos los que han colaborado y le pido que lo hagan como dice la Biblia. Si no lo quieren hacer como dice la Biblia, mejor que no lo hagan. Porque el Señor, cuando mandó a construir el tabernáculo, le dijo a Moisés, me harás un tabernáculo para yo morar en él, le explicó cómo era que él lo quería. Recoge ofrenda a aquellos que lo den voluntariamente y de corazón. Así fue que le dijo. La gente que te va a ofrendar, que lo hagan voluntariamente y de corazón, como si usted estuviera haciéndolo como un agradecimiento que Dios le permite colaborar en una obra que está en la mente y en el corazón de un profeta. Así es la manera como usted tiene que hacerlo, con gozo, con alegría. Si usted va a decir, no, porque yo también tengo mis problemas, yo también estoy construyendo, tengo mis necesidades, esto es una carga para mí, ya usted va a llevar esa ofrenda como una carga, pues dígale al hermano Miguel, si lo llama para decirle que le ponga una meta, y dice, a mí no me ponga meta, que yo no quiero llevar esa carga. Yo, me dice que es una carga, le digo, no, usted no está en el número de los que tienen que dar para eso. Tienen que ser en los que quieran hacerlo, que se sientan como si están recibiendo una oportunidad que el Señor le da. Y usted la está haciendo como si fuera una oportunidad que Dios le está dando. ¿Ustedes me entienden? Esa es la manera. Con gozo, con alegría. Por eso es la razón que yo me siento tan feliz en ver que por donde quiera que hemos ido, los hermanos, mire hermanos, aquí está la meta ya lista, duplicada, aquí está la meta. Y eso para mí es una satisfacción porque veo que lo hacen con alegría, con gozo, y eso tiene recompensa. Porque la misma Biblia te dice que ningún trabajo para el Señor será en vano. Y el Señor es uno de los que siempre paga bien y devuelve bien. Tengan por seguro que ese no le queda debiendo a nadie nada. Ese no le queda debiendo a nadie nada. Entonces, háganlo sabiendo, como dice él, como él dijo, dad y se te dará. Te lo devuelvo con una medida buena, con una medida apretada, remecida y rebosando. Así que
tendrá él cómo hacerlo. Así que no se preocupen, que al usted cooperar no quiere decir que no va a terminar lo suyo. Usted lo va a terminar y va a tener con qué terminarlo y le va a abundar. Con toda seguridad. Yo recuerdo una vez que yo llegué, andaba en esa época, estábamos levantando unos fondos para terminar la obra de Fe Viva, y yo iba por las iglesias, porque de dónde sacaba yo para hacer, solamente con la ayuda de las iglesias. Y entonces llegué donde un pastor que me dijo, hermano, estoy ahorita aquí. Él tenía un salón que tenía su piso abajo, arriba tenía otro piso que estaba echando un techito. Me dijo, estoy viendo a ver si puedo, hermano, echar este techito aquí, porque era el mismo tamaño del salón. Y estoy en eso para que usted ore por mí, por esto y tal. Entonces él dice, cuando yo llegué, dijo, bueno, aquí me llegó el hermano Miguel, seguramente viene para ayudarme con algo. Pero él no sabía que yo venía. Le dije, mira, hermanito, estamos ahorita levantando un fondo para la construcción de Fe Viva y a usted le estoy poniendo una meta. Y él dice, ay, yo que estaba pensando que terminar este salón y que el hermano viene y con la ayudita que el hermano me dé, pues vamos a... Y ahora me pone una meta. Pero él dijo, bueno, hermano, gloria a Dios, ore por mí, entonces que Dios me conceda esa meta. Le dije, mira, Dios te la va a conceder si tú crees. Y te va a bendecir. Vengo tal día a buscar esa meta. Entonces le puse una fecha. Cuando llegué ese día a buscar la meta, fue que él me contó la historia. Me dijo, hermano, pase para que usted vea. Aquí le tengo la meta duplicada. El salón que iba a hacer lo terminé, que yo pensaba llegar hasta la mitad nada más. Iba hasta la mitad para que los hermanos estuvieran ahí donde comer, y lo mandé hasta el final. Y Dios me proveyó y me dio la meta doble. Le dije yo, ve, si usted la hubiera rechazado, ni hubiera terminado el salón, ni hubiera tenido meta, ni esa bendición que Dios tenía que darle, se la hubiera dado. Se hubiera quedado mocho sin nada. Pero vean ustedes cómo Dios, puede Dios. Hágalo siempre con gozo, con alegría y con seguridad que Dios te va a bendecir. Porque Él es el que recompensa. Hay una parte, un versículo, que eso quizás Abraham lo puede conseguir rápido, que dice que los que dan al pobre prestan a Jehová. Es un préstamo. Eso es un proverbio. Los que le dan al pobre le están prestando un dinero, prestan a Jehová. Bueno, ¿ah? ¿Cómo? Proverbio 19, 17, ¿cómo dice? ¿Lo conseguiste? Léelo con voz de arcángel. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que a ellos se lo volverá a pagar. Ajá. Lo que ha hecho. ¿Y usted cree que no se lo va a pagar un poco más de lo que usted dio?
Y no han visto ustedes lo que dijo Jesús, y eso sí lo dijo el Señor. Lo que pasa es que hay que buscarlo para saber dónde lo dijo. Eso está en el capítulo 20 de los Hechos, y como Pablo fue el que lo dijo, como dijo el Señor, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Búsquelo por ahí, que eso está, no me acuerdo yo, está en el 20, capítulo 20 de los Hechos, debe ser por ahí como... ¿Ah? 20:35, ¿cómo dice? Lee el versículo completo. Dicen, todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ve? Más bienaventurado es dar que recibir. Mayor bienaventuranza tiene el que pone allí la ofrenda que el que extiende la mano para que me deje algo. ¿Cuál de los dos es más bienaventurado? El que dice, aquí tienes. ¿Quién es el más bienaventurado de todos los bienaventurados? Vamos a ver si ustedes saben. ¿Quién es el más bienaventurado de todos los bienaventurados? Dios. Porque Él es el más que da. Dios le da a usted, mire, tránquese usted la boca y tranque la nariz por una media hora, unos 5, unos 10, 15 minutos, a ver qué le va a pasar. Sin oxígeno. Y nunca le ha cobrado un recibo de oxígeno a ustedes. ¿No es así? Nunca le ha llegado, mira, de parte del Señor, que le paguen el oxígeno que le da. Sin oxígeno. Nada más que quitándole eso. Entonces, vean ustedes, si le quita el agua, si le quita, todo Él es el dador, el más bienaventurado de todos los bienaventurados. Él le da a usted todos los días la vida, le da el aliento, le ha dado alimento a usted desde que está aquí y está vivo, es porque Dios le ha provisto. Si no, ya estuviera muerto un esqueleto, sin comida, sin agua, sin nada. ¿Ven? Por eso es que cuando aquel hombre le dijo a Jesús, maestro bueno, le dijo, pero bueno no hay uno sino Dios. Digo, ese es el único bueno, le digo. ¿No lo recuerdan ustedes? Un muchacho que llegó, un rico que le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para tener la vida eterna? Dijo, bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Es el único bueno. Él nos da de todo. El hecho de que usted esté vivo, usted mismo no sabe por cuántas cosas habrá pasado, que ya estuviera bajo tierra hace tiempo. Y está aquí vivito, contento, diciendo gloria a Dios. Y gracias, Señor. Entonces, seamos agradecidos. Esa es una de las cosas que dice Pablo. Ojalá lo consigan ustedes por ahí en alguna parte, donde dice que seamos agradecidos. ¿No han oído ustedes al ungido todos los días? Gracias a Dios por la vida que nos da. ¿En qué parte es que Pablo dice eso? En Colosenses también, ¿verdad? O en Filipenses, que dice que seamos agradecidos. Vean a ver si lo consiguen ustedes que tienen más dominio de la Biblia. Una parte donde él lo dice.
que sed agradecido. Colosenses 3:15. Vamos a verlo, cómo es que lo dice. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Ve? Que seamos agradecidos y que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, dando gracias, ¿ves? Ser agradecido a Dios Padre por medio de Él. Yo creo que también en 1 Corintios 14:26, como dice, si lo consigues por ahí, 1 Corintios, eso debe ser 1 Corintios 14. Me parece a mí que también yo lo vi por ahí. Vamos a ver si esa fue la escritura que vi. Dice 14, ¿cuánto le dije? Dice que 14, 26 o 16, le dije 26, ¿verdad? Que ha puesto, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene, no es el versículo, pero tiene interpretación, hace todo para edificación, no era. Pero hay una parte donde él dice que seamos agradecidos. Hay otra parte, yo lo leí, además de esta que nos dio el hermano ahí del 3:15, hay otra que dice que seamos agradecidos. La que me diste fue de Colosenses 3:15, ¿no? 3:15, sí, donde dice que seamos agradecidos. Sí, en alguna parte lo leí también. Bueno, de todas maneras, seamos agradecidos que usted está vivo, que usted tiene lo que tiene hasta ahora, porque cuando usted nació peladito. Usted no tenía, pero ni pañales puestos todavía. Usted nació pelado. Y mire todo lo que Dios le ha dado. ¿No va a ser agradecido con el Señor? Bueno, mis amados hermanos, para mí es un gozo muy grande. Yo me siento muy contento que estos pastores hayan venido. Y les digo que todos participemos con amor, con alegría, con gozo. Me llevo los nombres de ustedes acá. Todos con gran alegría. Quería terminar aquí. Vamos a oír, Gerson,
unas palabras que nos habló el hermano, el doctor José Benjamín Pérez sobre... ¿No las tienes por ahí? Cuando esté terminado estaremos allá. Bueno, ya nos dio una fecha, quiere decir que él espera que en esa fecha esté todo terminado, el talón, el terreno y todo terminado. Bueno, ya nos llamó y nos, ayer o anteayer, nos dio esa fecha. Entonces nosotros pues sabemos que estamos muy agradecidos porque yo sé que ustedes también participaron en eso que se está haciendo allí, participan también en la palabra que ha hablado el profeta. Así que no dejaron caer la palabra en tierra y eso envuelve una bendición para ustedes y para todos nosotros. Yo estoy muy agradecido que Dios me conceda vivir hasta acá, hasta este tiempo y me prolongue y que esté bien sano, sin ninguna enfermedad y sin nada. Ya cuando ustedes van a oír todo el tiempo que el hermano Miguel cumple 95 años. Porque la velita que quedó ahí fue la de 95 años, para que nadie sepa cuánto. Ahí todo el mundo hay 95 años es lo que tiene. Bueno, entonces ya ustedes saben que Dios me permitió vivir hasta acá para poder ver la gloria de Dios manifestada en su segunda venida. Fueron tantas las profecías que dio el hermano William Soto Santiago sobre la segunda venida del Señor, que a nosotros muchas de ellas se nos pasó por alto. Y profecías del hermano Branham. ¿Saben ustedes que el hermano Branham dijo que el arcángel Gabriel fue el que anunció la venida del Señor en su primera venida? ¿Lo han leído? ¿Y saben qué dijo el hermano Branham? Y Gabriel anunciará también la segunda venida. Búsquenlo porque lo van a encontrar en los mensajes de William Branham. Dio esa profecía, que Gabriel anunció la primera venida y Gabriel anunciará también la segunda venida. Y la gente decía, ¿y cómo será que Gabriel? ¿Será que el hermano Branham es Gabriel? Pero el hermano William, él solamente nos decía, algún día ustedes sabrán quién les está hablando. Y nosotros diríamos, pero ¿quién será? El que está hablando, ¿será Elías? ¿Será? No sabíamos. Algún día, pero llegó el día en que nos dijo antes de irse que era el ministerio de Gabriel en carne humana y que andaba el doctor Soto anunciando todo el tiempo. Y nosotros no lo veíamos porque creíamos que era de él que estaba hablando. Dice, ese que viene y ese que viene. Pero hay profecías tan claras. Por ejemplo, esta que dio, está en el mensaje, la parte 1 de enero, en la página 234. Es fácil recordar porque es 2, 3, 4. 3 números seguiditos, ¿no? 2, 3, 4. Al final, en el mensaje, el poder del Espíritu Santo encarnándose y obrando en su iglesia. Miren ustedes, el poder del Espíritu Santo encarnándose y obrando en la iglesia. Y él dice allí, a través de esa manifestación del Espíritu Santo en carne humana, el cumplimiento de la visión de la carpa
¿Ve? Viene a través de esa manifestación. Vendrá el cumplimiento de la visión de la carpa. El cumplimiento. Miren esto. Oigan esa profecía. Y a nosotros se nos pasó esto. Dice que a través de eso vendrá el cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo tanto, veremos al Espíritu Santo en ese velo de carne obrando en la visión de la carpa, tanto para que aparezca, o sea, para la construcción. Quiere decir que una persona que va a estar encargada de la construcción, tanto en la construcción como también para el ministerio. Miren ustedes qué clarito nos habló allí. Eso lo vas a buscar ahí, es fácil recordar, 2, 3, 4, del número 1 al final del número 1 de enero. Enero número 1, busque la página 2, 3, 4. Miren ustedes, a través de esa manifestación, porque nos está hablando del Espíritu Santo encarnándose y obrando en medio de la iglesia, pero encarnado. Y él dice que a través de esa manifestación vendrá el cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo tanto, veremos al Espíritu Santo en ese velo de carne, veremos obrando en la visión de la carpa, tanto para que aparezca, o sea, para la construcción de esa carpa, como también para el ministerio que estará siendo operado en el cumplimiento de la visión de la carpa. Las dos cosas. Es el que estará construyendo y luego también dice, y es el que... Y a nosotros se nos pasó esa profecía. Se nos pasó por alto. Y nos lo dijo, pero más claro no lo podía decir. Que el mismo que estaba en la construcción, el mismo que usaría el Espíritu Santo para el ministerio que se iba a manifestar en esa carpa. Y hoy lo estamos viendo cumplido porque él se fue y todavía la carpa no estaba hecha cuando él se fue. Y fíjense ustedes que el hermano Branham, dice él en una parte, estaba leyendo por aquí, en este mismo mensaje fue, que estaba leyendo que el hermano Branham fue, dice él, fue llevado, transportado en visión, porque esa carpa no existía en el tiempo de William Branham. Lo que hizo Dios es que lo transportó en visión y vio la carpa y vio un río que pasaba por el ladito de la carpa y vio líneas de oración y vio gentes que entraban por un cuartito y salían por la otra puerta sanos y vio personas que le hacían preguntas a la persona que salía, ¿y qué pasó? Y la persona le decía, yo no sé. Así que allí, hermano, ustedes se van a dar cuenta que no va a haber ninguna persona que se va a recibir y llevar la gloria, que van a decir, ese es fulano de tal, nada, ahí no va a haber. La gloria toda será para Dios. Nadie podrá decir, es fulano, nada. ¿Cómo fue? Yo no sé. Solo sé que estaba en cama por 20 años y ahora estoy sanita y con fuerza para empujar esta cama. ¿Ven? Y después apareció un señor que entró con muletas. ¿Y usted? ¿Y qué pasó? Pues salió con las 2 muletas en el hombro. Y yo no sé lo que pasó, pero sé que andaba en muletas y ahora salí sanito. Tal vez le faltaba una pierna. No se sabe. Pero ven ustedes que Dios transportó. Oye, en este mismo mensaje, en este mismo fue que yo lo leí,
que dice el hermano William, que Dios, el hermano William también lo dice, que Dios transportó al hermano Branham. En este mismo mensaje, lo que pasa es que no lo marqué, para que viera esa carpa. Entonces el hermano Branham, el hermano William dice allí, él dice allí esta palabra: si Dios se la mostró en el mundo invisible, es porque esa carpa tiene que aparecer, y todo lo que él vio allí tiene que aparecer. ¿Saben ustedes que hay un versículo que dice que Dios, de lo que no se ve, fue hecho lo que se ve? ¿No han visto ustedes eso? En algún versículo, ¿no lo consigues por ahí, Daniel? Que lo que eso está en Corintios, que Dios, de lo que no se ve, hizo lo que se ve. Quizás Abraham se nos fue, parece. No lo veo por ahí. ¿Está por ahí? Eso lo consigues en Corintios. Por ahí, creo que en Corintios, Romanos. ¿No? De lo que no se ve, fue hecho lo que se ve. Quiere decir que este universo y todo que hoy vemos, árboles, pájaros, animalitos y todo eso, ya en otro mundo espiritual que no se ve estaba, y de eso que está allí fue hecho. Yo estaba oyendo viendo una película de un pastor que dice que lo expulsaron de la iglesia porque su hijo estuvo prácticamente muerto y él clamando al Señor, y el niño aparentemente había muerto, pero él era su único hijito, y ahí orando, y el niño volvió a vivir, volvió en sí. Dios le oyó a ese pastor y él fue a dar el testimonio en la iglesia, y la iglesia, como no creía en milagros, pues entonces lo expulsó, porque el niño, él le dice: mira, mi hijo, y yo le digo: pero hijo, tú cuentas eso y será verdad. Y dice: papá, si yo allí llegué a un lugar muy bello, eran unos campos bellísimos, y había pajaritos y había animalitos y había... Entonces, cuando el niño dio el testimonio, le dijeron: pastor, ¿cómo se le ocurre a usted creer semejante y traer semejante cosa aquí a la iglesia? La gente, cuando se van al cielo, eso es como una nube ahí, que no se ve a nadie ahí, como una nube, ahí la gente está como entre las nubes. Esa es la idea de él, ¿no? Pero el hermano Branham, cuando fue allí, sí vio árboles, y sí vio gente, y sí vio parques, y vio cosas hermosas. Pues la Biblia te dice que de lo que no se ve, búscatelo por ahí, Abraham, si no te lo busco yo. ¿Cómo? Mira, lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía. Había otro versículo que déjame buscarte, tú me dices Hebreo, 1 de Corintios. Léemelo por ahí, Abraham, 1 de Corintios, a ver si es ese. Yo sé que lo leí en otra parte. ¿Ah? No, pero hay otro. Déjame buscar esa que me dio Abraham ahorita para ver. Esa de Hebreos 12, me dijiste. Hebreos 11.
Aquí lo voy a conseguir. Y dice así, no, yo creo que yo lo anoté, debo haber anotado por ahí sí, por ahí debo haberlo anotado, porque yo lo estaba leyendo y dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Búscate 2 Corintios 4:18, a ver cómo lo dice. 2 Corintios 4:18. Fue hecho de lo que no se veía. 4:18 dice, no miramos nosotros las cosas que se ven, no las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Se dan cuenta? De las cosas eternas vino y de lo que no se ve, fue hecho lo que se ve. Quiere decir que ya Dios en su sabiduría ya tenía un mundo espiritual, ¿ve? Y ese pastor dice que lloró mucho cuando la iglesia lo expulsó con su hijo, su esposa. Dijo, no queremos un pastor que crea. Entonces, la idea del pastor es que todo el que está en el cielo está como en las nubes, que anda por ahí como un espíritu, sin verse. El hermano Branham dice que los vio jóvenes, lo abrazaban, mi precioso hermano. Por acá vio, el hermano Branham aún vio el caballo de él que le llegó y se le recostó. Imagínese usted. Entonces el cielo tal vez no es como la gente, porque el jovencito, el niñito, testificó lo que vio. Lo expulsaron. ¿Cómo se le ocurre a usted traer un testimonio de eso aquí a la iglesia? Usted no puede ser pastor, y toda la iglesia por votación lo echaron para afuera. Eran unos incrédulos. Y él dijo, pero fue el niño que estuvo en ese lugar y vio toda esa belleza. Es una cosa mucho más bella y perfecta, porque ahí no hay imperfección. Ahí es una belleza perfecta. Y la gente tiene la idea que ir al cielo es como, ese está por ahí así como un espíritu que pasa y por el lado y lado de usted no, como por las nubes, ¿no? Y estar todo el tiempo en ese trajín sin ver nada, sin disfrutar. ¿Qué clase de disfrute puede ser ese, verdad? Pero si tú tienes un campo, tienes una belleza, tienes la música de los arcángeles, de los ángeles, tienes ese paisaje tan hermoso. Hermano, con razón dice la Biblia que vale la pena que nos esforcemos, porque lo que el Señor nos tiene guardado es algo mucho más grande de lo que tú y yo nos imaginamos. Y este es el tiempo en que hoy vamos a tener. La gente, cuando hablan de la cena de la boda del Cordero en esa mesa tan larga, allí es donde cada uno de ustedes va a recibir la recompensa del trabajo que han hecho para el Señor. Por eso es que yo le digo que hagan todo con amor, sea de una cosa o de otra. O el pastor que está ministrando, hágalo con preocupación por su iglesia, que hay un hermano necesitado, que hay un hermano enfermo, ir a darle ánimo y a darle fe creyendo. Siempre sea positivo, siempre dele fe, crea que hermano que sí, Dios le va a levantar, porque ya Cristo, Dios hizo ya la obra de redención, y en esa obra de redención
está nuestra sanidad, está nuestra salvación, está nuestra provisión. Y hoy tenemos con nosotros al reclamador. Y Él como reclamador nos ha dicho que hablemos la palabra. Si usted la habla por inspiración y la cree, así será. Entonces, vean ustedes que nosotros somos una clase de gente. Nosotros, ustedes solamente estiman la ciudadanía que Dios le ha dado aquí como mexicano, pero no se ha dado cuenta que usted es un ciudadano celestial y tiene una ciudadanía celestial. Eso es más grande que esa gente que buscan, que yo quiero obtener la posición, digamos, de donde está el rey de España con su gente, y ser de esa línea, de esa sangre azul. Pero usted lo corta y le sale la sangre roja a ellos, igual que todo. Eso no le sale ninguna sangre azul. Entonces, vean ustedes, quieren ser de ese linaje. Y nosotros tenemos un linaje mayor, porque somos de la ciudadanía celestial, herederos de Cristo y coherederos juntamente con Él. Todo nos pertenece. Así que hable la palabra y crea. Yo les voy pues siempre a decirles que tengan siempre palabra positiva. Nunca debe salir hasta anoche, cuando fue, esta mañana, cuando me encontré con el hermano Epifanio, que me fue a despedir al aeropuerto. Le dije: mire, Epifanio, que no salga de tu boca ninguna palabra negativa, sino positiva. Eso de que, mire, Señor, yo no tengo sino solamente tanto y a ver qué puede hacer por mí. No, dígale, ya yo tengo ya para pagarle a usted ese terreno y me sobra para comprar el otro. Comience a hablar palabras de fe y el hombre no tenga ánimo, que yo le voy a dar esta pronto, y eso antes de terminar la fecha ya le voy a tener pagado eso. Hable palabras. No esté hablando ahí que bueno, es que yo soy un pobre diablo, no sé qué más. No. Aquí somos gentes del cielo. Aquí en la tierra nosotros que somos unos peregrinos, somos unos, ¿cómo llaman eso? ¿Cómo es que la Biblia los llama? Unos peregrinos y vamos de paso aquí. Pero esto no es nuestro lugar. Nuestra ciudadanía está arriba, en el cielo. Somos del linaje del Rey de Reyes y Señor de señores. Y somos el dueño y heredero de todo. Hable siempre positivo. Que Dios me los bendiga. Para mí es un gozo muy grande que Dios me haya permitido poder vivir hasta este tiempo para darles esos consejos, y que esos consejos se les queden en el alma, en el corazón. Y son bíblicos, porque todo el tiempo Pablo decía, ustedes ven a Pablo allí que quizás no te dice que no tenía nada, pero dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No lo han visto ustedes? Dice, todo. Cualquier cosa que te falte, a mí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi fortaleza viene de Él. Y no hay cosa que yo no pueda hacer. Bueno, fíjense ustedes, hasta cuando Nerón ya ordenó que le quitaran la cabeza, porque Nerón no aceptaba que ninguna persona tuviera otro rey que no fuera él. Y Pablo decía que su rey no era Nerón, que él tenía otro rey, que era el Señor. Entonces Nerón dijo, pues córtenle la cabeza.
Bueno, cuando le fue a cortar la cabeza, que él le dijo a Timoteo, vente, que ya ordenaron, ya él sabía la fecha para darle el saludo. Él dice que ya sé que me espera mi corona. ¿Y a dónde le pone la corona usted? ¿En los pies o en la cabeza? ¿Eh? En la cabeza, y fíjense que eso era lo que le iban a quitar. Entonces, él no tenía, él decía, venga, porque ya sé que mi corona está cerca, el Señor, para coronarme. Hermano, nosotros somos de los vencedores. Es más, él decía que era vencedor y aún más que un vencedor. Eso somos nosotros, vencedores y más que vencedor. Que Dios nos bendiga y nos siga bendiciendo, que les felicito porque ustedes han recibido al ungido de Dios. Y es lo que dice la Biblia, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque siempre el nombre del Señor viene en ese ángel mensajero, en ese instrumento. Allí es donde viene el nombre del Señor. Ese misterio está por ahí escondido y Dios nos lo dejó escondido hasta este tiempo. Que Dios me les bendiga. Discúlpenme que les quité mucho tiempo, pero estoy muy agradecido con lo que han hecho y yo sé que eso Dios lo va a recompensar abundante y sobreabundantemente y nada le va a faltar. Dios le bendiga grandemente. Dejamos al pastor para despedirnos. Disculpa, pastor, que le quité tanto tiempo. Vamos movemos la patita. Y una vez que movemos esa patita, Dios me lo bendiga, pastor. Me lo conceda y le conceda todo lo que necesita para que termine todo eso. Amén. Bien hecho, le quede bonito.